Recién firmado el divorcio, mi exmarido recoge a su amante en mi coche de 300.000 euros. Mi suegra incluso alardea. Por fin mi hijo es libre. Le pedí a mi asistente que hiciera algo que provocó el derrumbe de la familia de mi exmarido. Saludos, estimados espectadores. Apenas habíamos firmado los papeles de divorcio. Mi exmarido tuvo la audacia de conducir mi coche de 300.000 euros para recoger a su amante. Mientras tanto, mi suegra se regodeaba en las redes sociales, presumiendo de que su hijo finalmente era libre. Pero nunca imaginaron que, con una sola orden a mi asistente, haría algo que provocaría el colapso de toda la familia de mi exmarido en un abrir y cerrar de ojos. Las imponentes puertas de los juzgados de familia de Madrid se cerraron a mi espalda, pesadas y frías. El viento otoñal soplaba entre los árboles del paseo de la Castellana, trayendo el relente del cambio de estación. Me subí el cuello de mi gabardina y respiré hondo. Así terminaba el matrimonio de 6 años entre Javier y yo. La ley había puesto oficialmente el punto final. Me giré para mirar a Javier. Al contrario de mi fatiga, su rostro emanaba un alivio indescriptible. No me dijo ni una palabra de despedida. Simplemente guardó apresuradamente la sentencia judicial en su maletín y caminó rápidamente hacia el aparcamiento subterráneo. Su prisa era como si acabara de escapar de una prisión que lo había retenido durante mucho tiempo. Me quedé inmóvil, mirándolo, sin sentir ya dolor ni amargura. Mis lágrimas se habían secado hacía meses, dejando paso a una calma casi gélida. Saqué el móvil de mi bolso y abrí la aplicación de localización. El punto rojo, en la pantalla, parpadeaba, moviéndose rápidamente fuera del recinto de los juzgados. Era el localizador del coche de lujo valorado en 300.000 euros que mi padre, un exitoso empresario farmacéutico, me había regalado antes de casarme. Los papeles del coche estaban a mi nombre, era mi patrimonio, pero Javier había cogido las llaves con total naturalidad y lo conducía justo después de dejar de ser marido y mujer sobre el papel. ¿A dónde iba con tanta prisa? El punto rojo en el mapa se detuvo en un exclusivo complejo de apartamentos en el barrio de Salamanca. No necesité especular más. Era donde vivía Sofía, la pequeña amante con la que Javier había estado viéndose a escondidas durante todo un año. Apenas salido del juzgado, lo primero que hizo fue conducir el coche, fruto del sudor y las lágrimas de mi familia, para recoger a su amante. Deslicé el dedo por la pantalla y abrí Facebook. En lo alto de mi muro estaba la última publicación de doña Carmen, mi ex-suegra. Acababa de subir una foto hacía unos minutos. En la imagen, Javier sonreía mientras abría la puerta de mi coche de 300.000 euros para que Sofía entrara. Sofía vestía de forma despampanante, con una sonrisa de victoria. El texto que doña Carmen adjuntó a la foto eran como puñales clavados deliberadamente en mi corazón. Felicidades, hijo mío. Por fin eres libre. Te has librado de las cadenas. A partir de ahora el cielo es tuyo, vuela libre y busca la verdadera felicidad. Debajo de la publicación, los parientes del lado de mi exmarido, ignorantes de la verdad, se apresuraban a felicitarlo. Dejaban comentarios que insinuaban que yo había sido una mala esposa, una atadura que había hecho sufrir a Javier durante los últimos 6 años. Doña Carmen, regodeándose, respondía a cada comentario con palabras llenas de orgullo por su talentoso hijo. Miré fijamente la pantalla y una sonrisa amarga pero decidida se dibujó en la comisura de mis labios. Sin llantos, sin escándalos, sin escenas de celos. Ya había superado esa etapa de debilidad. Mi paciencia durante todos estos años solo había recibido a cambio ingratitud y la codicia sin fondo de su familia. Ahora que todas las ataduras se habían roto, no tenía motivos para seguir siendo una mujer sumisa. Marqué el número de Pablo, mi eficaz asistente en la empresa. La voz de Pablo sonó clara al otro lado de la línea. «Elena, ¿todo ha ido bien en el juzgado?», respondí con voz tranquila pero firme, cortando las palabras de Pablo.
Contacta inmediatamente con el abogado Martínez. Ayúdame a iniciar el siguiente paso, revocar todos los privilegios de la otra parte. Quiero que todo quede resuelto esta misma tarde. Pablo respondió con agilidad. Entendido, Elena. Me pongo a ello ahora mismo. Colgué. Levanté la cabeza y caminé hacia la calle principal para coger un taxi. El cielo de Madrid estaba increíblemente azul hoy. Había llegado el momento de poner orden en mi vida y recuperar lo que me pertenecía. Esa tarde me senté en mi despacho privado en la empresa, saboreando una taza de té caliente. El aroma me ayudaba a aclarar la mente. Frente a mí estaban el abogado Martínez y mi asistente Pablo. Habían preparado todos los documentos, trámites necesarios, siguiendo mis instrucciones exactas. El abogado Martínez deslizó una carpeta hacia mí y habló con su voz grave. Elena, he completado los documentos de notificación de cese de derechos de uso de bienes para Javier y su familia. Simultáneamente, el banco ha confirmado el bloqueo exitoso de las 3 tarjetas de crédito adicionales a nombre de doña Carmen y de Isabel, la hermana de Javier. La administración de la urbanización de La Moraleja también ha recibido la orden de desactivar las tarjetas de acceso, las llaves del ascensor y el reconocimiento facial de toda la familia. Asentí satisfecha y di las gracias al abogado Martínez. ¿Y qué hay del coche?, pregunté. El asistente Pablo tomó la palabra para informar. He redactado el ultimátum. La notificación establece claramente que Javier debe devolver el coche al garaje de la empresa antes de las 17 de esta tarde. Si pasado ese plazo el coche no ha sido devuelto, presentaremos una denuncia ante la Policía Nacional por apropiación indebida de vehículo. El aviso se ha enviado por correo electrónico, mensaje de texto, teléfono y se ha entregado en mano en la dirección del nuevo apartamento que Javier acaba de alquilar. Sonreí suavemente. Un contraataque sin disparos, pero que sin duda golpearía el punto vital de aquellos acostumbrados a vivir de los demás. Durante años, vivieron en una burbuja de lujo, gastando mi dinero, moviéndose en mi coche, viviendo en el chalet que estaba a mi nombre. Se engañaron pensando que eran privilegios que les correspondían por derecho, hasta el punto de olvidar quién era la verdadera dueña de esas cosas. Exactamente 15 minutos después de que se enviaran las notificaciones, el teléfono en mi escritorio comenzó a vibrar violentamente. El número de doña Carmen brillaba en la pantalla. Pulsé el botón de respuesta con calma y activé el altavoz para que tanto el abogado Martínez como Pablo pudieran escuchar. La voz chillona de doña Carmen resonó llena de furia. Elena, ¿qué clase de juego es este? ¿Por qué estoy de compras y el empleado del supermercado me dice que la tarjeta está bloqueada? Déjate de chiquilladas y desbloquea la tarjeta. Inmediatamente, respondí pausadamente. Doña Carmen, Javier y yo nos hemos divorciado de mutuo acuerdo. Los papeles del juzgado ya son efectivos. Esas tarjetas de crédito se abrieron desde mi cuenta personal. Ahora que no tenemos relación familiar, no tengo la obligación de seguir pagando sus compras personales. El bloqueo de las tarjetas es totalmente lógico. Doña Carmen se quedó atónita unos segundos y luego gritó, desagradecida: cría cuervos y te sacarán los ojos. Después de todo, fui tu suegra, soy la abuela de Lucía. ¿Tienes tanto dinero? ¿Te duele gastar unos céntimos en una anciana? Mujer calculadora y malvada. No me importaron sus insultos. Continué hablando lentamente. No solo las tarjetas de crédito, doña Carmen. Su tarjeta sanitaria VIP en el hospital privado y la de su marido también han sido canceladas. Las tarjetas de acceso a la urbanización también han sido desactivadas. Espero que organice pronto un nuevo lugar para vivir para la familia. Porque este fin de semana el equipo de reformas vendrá a vaciar la casa. Doña Carmen empezó a berrear por el teléfono, lanzando insultos terribles, pero yo simplemente pulsé el botón para colgar. Unos minutos después, fue el turno de Javier. Su voz intentaba sonar autoritaria, pero no podía ocultar el pánico. «Elena, ¿estás loca? ¿Le has dicho
a tu abogado que me envíe un papel amenazando con llamar a la policía. Aunque se acabe el amor, queda el respeto. Solo lo he tomado prestado unos días. ¿Para qué? ¿Tanta prisa en que lo devuelva? Estás tensando demasiado la cuerda y no me gusta, le respondí fríamente. Javier, ese coche es propiedad privada mía. Te llevaste mi coche para recoger a otra mujer. El mismo día del juicio, ¿pensaste tú en el respeto? Si a las 17 de esta tarde no veo las llaves del coche sobre mi mesa, la denuncia será enviada. Tú mismo evalúa las consecuencias. Adiós. Colgué y apagué el teléfono. El silencio volvió a la habitación. Me recosté en el suave sillón y cerré los ojos. La sensación de quitarme un peso enorme de encima hizo que mi pecho se sintiera ligero, pero junto con el alivio, los recuerdos de una larga cadena de días amargos regresaron tan nítidos como si hubieran ocurrido ayer. Mi sumisión, mis límites, todo se había roto empezando, precisamente por ese lujoso coche. En el silencio del atardecer, los recuerdos me llevaron 6 años atrás. Fueron mis primeros días como nuera en la familia García. En aquel entonces tenía un corazón sincero y deseaba construir una familia feliz y armoniosa. Nací en una familia acomodada, con una sólida posición económica, pero mis padres siempre me enseñaron a vivir con humildad y respeto. El día de mi boda, mi padre me entregó en mano las llaves de un coche valorado en 300.000 euros. Dijo que era un regalo de dote y también un medio para que su hija viajara segura, sin que la lluvia ni el sol la tocaran. Recibí el amor de mi padre con una felicidad desbordante, sin saber que ese coche se convertiría en la semilla de mis futuros días de desgracia. Las turbulencias comenzaron el segundo mes después de la boda. Un pariente lejano de Javier en el pueblo se iba a casar. Doña Carmen me llamó al salón, me sirvió una taza de café y comenzó a hablar con una sonrisa. Elena, este fin de semana se casa el primo del pueblo. Nosotros tenemos ese coche tan bonito. Dale las llaves a tu marido para que lo conduzca y se lo preste al primo como coche y de novios. Ya que tenemos medios, ayudemos un poco a la familia. Así queda bien nosotros, y la familia queda muy bien ante los vecinos del pueblo. Al escucharla, sentí preocupación. El coche era un gran activo que mi padre acababa de regalarme. Lo cuidaba con mimo. El camino al pueblo era largo, con muchos tramos de carreteras secundarias y caminos de tierra. El coche era bajo, podía dañarse fácilmente. Me negué tímidamente. «Ay, madre, este coche es muy bajo. Las carreteras del pueblo tienen mucha grava y baches. Es difícil de conducir. ¿Qué tal si le doy un buen regalo en efectivo al primo y le digo que alquile un coche de novios en la capital? Así sería elegante y seguro a la vez». Apenas terminé de hablar, la sonrisa de doña Carmen desapareció. Golpeó la taza de café contra la mesa y me reprochó en voz alta. «Es un coche de metal, no es una pepita de oro. ¿Te duele prestárselo a la familia? ¿Eres tan calculadora? Tienes dinero, y por eso desprecias a los parientes pobres de esta casa. ¿Crees que no merecen sentarse en tu coche caro? ¿Verdad? Alquilar un coche fuera nunca será tan elegante como usar el coche de la familia». Me quedé atónita ante las acusaciones irracionales de mi suegra. Miré a Javier, con ojos de súplica, esperando que dijera una palabra justa, pero Javier simplemente apartó la cara, evitando mi mirada. Bajó la voz y me aconsejó: «Vamos, Elena, mamá tiene razón. Si tenemos, ayudamos a los primos. Cede un poco por la paz familiar. No hagas enfadar a mamá, dame las llaves. Yo tendré cuidado al conducirlo al pueblo, ¿vale?» Ante la presión de mi suegra y la debilidad de mi marido, tuve que morderme la lengua y entregar las llaves del coche. Me dije a mí misma: «Bueno, cederé una vez para mantener la armonía familiar». Pero me equivoqué. Esa primera concesión fue como derribar yo misma la barrera de mis propios límites, abriendo el camino para que su codicia lo inundara todo.
Una semana después, el coche fue devuelto a casa en un estado lamentable. Toda la carrocería estaba cubierta de barro, el interior apestaba a humo de tabaco y alcohol. Lo más doloroso era un largo y profundo arañazo en la puerta derecha que llegaba hasta la capa de imprimación, probablemente causado por rozar alguna valla o poste en el pueblo. Miré el coche y se me saltaron las lágrimas de dolor. Javier solo murmuró una disculpa, Vivi, excusándose en que ese día había mucha gente y la carretera era estrecha, por lo que no pudo evitar el roce. Cuando mostré mi tristeza, doña Carmen no solo no me consoló, sino que frunció el labio y me regañó. Un arañazo, diminuto, y te pones como si se acabara el mundo. Se pinta y ya está. Cuesta 4 duros. ¿Por qué pones esa cara larga? Las mujeres no deberían ser tan tacañas. Si lo llego a saber, mejor no haberlo pedido prestado, para que luego hablen. A partir de ahí, doña Carmen consideró mi coche como propiedad común de la familia. Tomaba el coche descaradamente para ir a la iglesia o a reunirse con sus amigas del gimnasio. Dondequiera que iba, se golpeaba el pecho con orgullo, pregonando a todo el mundo: «Mirad, mi hijo es muy talentoso. Este coche lo compró mi Javier. Se lo compró a su mujer para que viaje cómoda. Los hombres de hoy en día, si tienen carácter, deben procurar que su mujer y sus hijos vivan así de bien». Esas mentiras descaradas llegaban a mis oídos. Pero cada vez que intentaba hablar para corregirlas, Javier me cogía la mano, con ojos suplicantes, pidiéndome que mantuviera las apariencias por su madre. Soporté el silencio, pero ese mismo silencio los alentó. Pensaron que mi patrimonio era naturalmente suyo. Pensaron que mi amabilidad era una obligación. La línea del respeto se había borrado, arrastrando tras de sí una serie de tragedias oscuras que empujaron mi matrimonio a un abismo insalvable. El recuerdo del lujoso coche arañado fue solo una pequeña grieta inicial en la cadena de días llenos de lágrimas como nuera en la casa de los García. Pensé que la paciencia traería paz, pero estaba completamente equivocada. La vida matrimonial reveló su verdadera naturaleza amarga cuando me quedé embarazada. Di a luz a la pequeña Lucía. El día que sostuve la prueba de embarazo con las 2 rayitas y di la buena noticia a la familia, la actitud de doña Carmen fue de total indiferencia, al contrario de mi expectativa de una sonrisa radiante o una bendición. Mi suegra solo soltó una pregunta fría sobre cuándo iría a hacerme la ecografía para ver si era niño o niña. La mentalidad anticuada de preferir un varón estaba profundamente arraigada en ella. Solo deseaba un nieto varón para continuar el apellido, para poder presumir ante los parientes del lado paterno. Cuando el médico anunció que el feto era una niña, el ambiente en la casa se volvió sombrío. La cena de esa noche transcurrió en un silencio sofocante. Doña Carmen servía la comida golpeando los platos, soltando largos suspiros. Hablaba al aire, pero en sí, realidad se dirigía directamente a mí. Que una mujer que se casa y no da un hijo, varón no cumple con su deber. Que en la familia García nunca había ocurrido que el hijo mayor tuviera una hija primero. Javier, sentado a mi lado, comía, cabizbajo, sin decir absolutamente nada para defender a su esposa o consolarme. Mis días de embarazo transcurrieron entre el desprecio y una profunda autocompasión. Al llegar el parto, debido a mi salud débil y al tamaño del bebé, el médico indicó que debía ser por cesárea. La operación fue larga, dolorosa y agotadora. Cuando desperté en la sala de recuperación, todo mi cuerpo estaba exhausto. La herida de la cesárea dolía intensamente. Al abrir los ojos, solo vi a mi propia madre de pie junto a la cama, con los ojos rojos de preocupación por su hija. Doña Carmen y Javier solo pasaron por la habitación del hospital un momento, miraron a la bebé y rápidamente se excusaron diciendo que estaban ocupados para irse a casa, dejándonos a mi madre y a mí solas. Sabiendo que estaba débil y compadeciéndome de mi madre, que ya era mayor, decidí pagar de mi bolsillo a una enfermera especializada en cuidados posparto.
La enfermera era ágil y eficiente. Se ocupaba de todo, desde bañar al bebé, lavar la ropa, hasta cocinar comidas nutritivas para mí. Pensé que, con alguien que ayudara, tendría tiempo para descansar y que la herida sanara rápido, y al mismo tiempo mi suegra no tendría que trabajar. Pero doña Carmen no pensaba así. La presencia de la enfermera en la casa se convirtió instantáneamente en una espina en el ojo de mi suegra. Continuamente me atacaba con sarcasmos, llamándome señorita de la alta sociedad por contratar ayuda para una sola hija, como si fuera una reina, derrochando dinero. Con la excusa de ahorrar para la familia, criticaba que la enfermera no cocinaba a su gusto, que no limpiaba bien, que desperdiciaba agua. Todos los días rondaba en la cocina, buscando deliberadamente cualquier pequeño error para regañar a la enfermera. Incapaz de soportar la presión y las palabras venenosas de ella, la enfermera renunció cuando yo apenas llevaba 15 días en casa desde el hospital. Me quedé horrorizada, abrazando a mi pequeña, con la herida de la cesárea aún sin cicatrizar, sangrando con cada movimiento brusco. Le dije a Javier que buscara un reemplazo, pero él lo descartó. Dijo que su madre tenía razón, que contratar a alguien era caro y complicado, que con la ayuda de la suegra en casa era suficiente, que la pareja necesitaba ahorrar para el futuro. Sin embargo, la ayuda de la que hablaba Javier se convirtió en un calvario para mí. Después de echar a la enfermera, doña Carmen no movió un dedo para cuidar de su nuera ni de su nieta. Por la mañana se levantaba temprano, se maquillaba mucho, se ponía ropa deportiva de marca y se iba al parque a sus clases de baile. Al mediodía pasaba por el mercado, compraba algo de verdura y carne de mala calidad, lo tiraba en la encimera de la cocina y se iba directa a su habitación a descansar. Por la tarde salía con sus amigas a tomar café o a jugar a las cartas en la cafetería de la esquina. Yo sola tenía que arreglármelas con un recién nacido que lloraba pidiendo leche. La herida de la cesárea me dolía, haciendo que cada paso fuera como si 1000 agujas se clavaran en mi abdomen. Tenía que cocinar, limpiar y calentar el agua para bañar a mi hija yo misma. Hubo días fríos de invierno en los que, con el agua helada, mis manos tenían que lavar los pañales de tela porque mi suegra decía que la lavadora no los dejaba limpios. Mis comidas de recuperación posparto solo consistían en una sopa sosa y un plato de carne salada. Por la noche, la pequeña Lucía se despertaba llorando. Javier cogía su almohada y se iba a dormir al sofá del salón con la excusa de que necesitaba tranquilidad para tener energía para trabajar al día siguiente. Yo pasaba la noche en vela, paseando a la niña por la habitación, con lágrimas de autocompasión empapando la almohada. En esos momentos, sentía el pecho oprimido. El inmenso y lujoso chalet era increíblemente frío. Tenía la fama de ser la nuera de una familia rica, pero mi situación no era diferente a la de una criada sin sueldo. Cada deseo de atención, cada poco de calidez que anhelaba, era destrozado por la cruda realidad. El límite de mi resistencia comenzaba a tensarse hasta un punto alarmante. Pero por la pequeña criatura en mis brazos me tragaba las lágrimas. Mi vida como nuera no solo giraba en torno a la indiferencia de Javier y la frialdad de doña Carmen, sino que también era socavada día a día por Isabel, la hermana pequeña de mi marido. Isabel era 2 años menor que yo, mimada por doña Carmen desde pequeña, por lo que tenía un carácter caprichoso, dependiente, extremadamente materialista. Desde el día que puse un pie en su casa, Isabel siempre me vio como un cajero automático que nunca se quedaba sin dinero, un tesoro del que podía extraer a su antojo para satisfacer su estilo de vida ostentoso. El punto culminante de esta explotación comenzó con la boda de Isabel. El novio provenía de una familia acomodada de la ciudad, así que doña Carmen quería a toda costa que su hija tuviera una boda grandiosa para no quedar mal ante los consuegros. Una noche después de la cena familiar, doña Carmen nos llamó a Javier y a mí al salón. Se aclaró la garganta y con cara seria expuso el plan para la boda de Isabel.
Dijo que la familia era pequeña y que Javier era el hermano mayor, por lo que tenía la responsabilidad de ocuparse de que su hermana se casara de forma que enorgulleciera a la familia. Me exigió, en mi calidad de cuñada mayor, que me hiciera cargo de todos los costes de la decoración del banquete en un hotel de 5 estrellas. Y no solo eso, también me pidió directamente que preparara un juego de joyas de oro, valorado en 3.000 euros, y una libreta de ahorros, con 10.000 euros, como dote para entregárselos a Isabel en el escenario. Me quedé helada al escucharlo. Esa cantidad de dinero no era pequeña. Equivalía a un año entero de mis ahorros trabajando duro en la empresa. Dudé y expliqué que últimamente el negocio estaba difícil, que el efectivo estaba invertido en mercancía y que no podía reunir una suma tan grande de golpe. Inmediatamente, la actitud de doña Carmen cambió. Golpeó la mesa y me reprochó, en voz alta, ser una cuñada tacaña y egoísta. Lloró y se lamentó de su suerte. Familia pobre, el hijo se casa con una mujer rica pero de sangre fría, que no sabe compadecerse de la hermana de su marido. Javier, sentado a su lado, en lugar de explicarle a su madre nuestra situación financiera, se puso de su parte. Me reprochó no saber comportarme y me dijo que intentara pedir prestado a amigos o sacar de mis ahorros personales para solucionar el asunto familiar. Ante la presión de todos lados y la vergüenza de ser criticada por toda la familia política, tuve que resignarme y sacar mis ahorros previos al matrimonio para comprar el oro y abrir la libreta de ahorros para Isabel. La boda transcurrió sin problemas. Doña Carmen e Isabel sonreían radiantes al recibir los regalos frente a todos los invitados, pero nadie recordó mi sacrificio, las lágrimas que me había tragado. Sin embargo, mi concesión no detuvo su codicia. Después de casarse, Isabel seguía buscando excusas para visitar la casa materna y pedir cosas. Desde frascos de perfume caros que acababa de estrenar, bolsos de marca que apenas había usado un par de veces, hasta cajas de suplementos caros que compraba para mi salud. Isabel los pedía con total naturalidad y se los llevaba. Cada vez que Isabel estaba embarazada, iba a revisiones o compraba cosas para el bebé. Me llamaba. Usaba palabras aduladoras, llamándome cuñada dulcemente para presionarme a pagar facturas de compras que ascendían a miles de euros. Doña Carmen siempre decía, la hija que se casa sale perdiendo. Si la cuñada tiene medios, que ayude un poco a la hermana. Considéralo como hacer méritos para tus propios hijos en el futuro. La gota que realmente colmó el vaso y rompió por completo la poca confianza que me quedaba en este matrimonio fue el incidente en torno a los 35.000 euros. Ese era el dinero conjunto que Javier y yo habíamos ahorrado de los regalos de la pequeña Lucía, las pagas extras y parte de los beneficios de la empresa, destinado a la educación futura de nuestra hija. Puse esa libreta de ahorros a nombre de Javier, confiando en que, como padre, sabría administrarlo por el bien de su hija. Un día de finales de mes, necesitaba transferir una cantidad para pagar la matrícula del Colegio Internacional de Lucía. Mi teléfono estaba sin batería, así que tomé prestado el iPad de Javier para acceder a la aplicación del banco. Al abrir la cuenta, me golpeó la cifra del saldo. Solo quedaban unos pocos euros, sueltos. Los 35.000 euros de ahorros habían desaparecido. Alarmada, revisé el historial de transacciones y descubrí que la totalidad de ese dinero había sido transferida a una cuenta a nombre de Isabel García, con el Comes Coamestá, concepto de transferencia simplemente para la hermana. La transacción había tenido lugar hacía más de 3 meses. Mis manos temblaban y mi corazón latía desbocado. Agarré el iPad y bajé corriendo al salón, donde Javier y doña Carmen estaban viendo la televisión y riendo. Puse la pantalla frente a la cara de Javier, mi voz quebrada por la indignación y el dolor. Le cuestioné por qué había retirado, sin permiso, todos los ahorros de nuestra hija para transferirlos a su hermana, sin consultarme ni una palabra. Javier se quedó paralizado un momento,
Su rostro mostraba claramente la vergüenza de haber sido descubierto. Pero inmediatamente, doña Carmen saltó para defender a su hijo. Me señaló directamente a la cara y levantó la voz, desafiante. La casa de Isabel se está reformando y les falta dinero. Javier, como hermano mayor, quiere a su hermana, así que sacó el dinero para prestárselo y que arreglaran la casa. Me insultó llamándome mujer mezquina, que ponía el dinero por encima de la familia. ¿Qué tiene de malo que los hermanos se ayuden en tiempos de necesidad para que montes este escándalo?, gritó. Javier recuperó la compostura y me miró con ojos fríos y distantes. Declaró con arrogancia que él era el hombre, el pilar de la familia y que tenía derecho a decidir sobre el uso del dinero en casa sin tener que informar o pedir permiso a su esposa. Recalcó que Isabel era de su misma sangre y no podía dejarla desamparada. Me quedé petrificada en medio del salón, las lágrimas brotaban sin control. Él, pozo sin fondo llamado cuñada, no solo se había tragado mi sudor y mis lágrimas, sino también la conciencia y el respeto mínimo que un marido debe a su esposa. Me di cuenta de que estaba completamente sola en esa casa, un lugar donde solo me veían como una extraña con dinero, una marioneta para ser explotada sin piedad. La pérdida de esa gran suma de ahorros provocó una guerra fría entre Javier y yo, que duró muchos meses. Vivíamos bajo el mismo techo, pero nos cruzábamos como fantasmas. Toda comunicación se limitaba a las necesidades diarias de Lucía. Me decía a mí misma que debía ser fuerte, concentrarme en mi negocio para crear mi propio refugio seguro, pero la tragedia golpeó de nuevo en una noche de tormenta miserable. El golpe final que destrozó por completo la imagen de familia falsa a la que intentaba aferrarme. Esa noche, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Afuera, la lluvia de otoño golpeaba con fuerza los cristales. Yo dormía un sueño pesado cuando me despertó el llanto desgarrador de Lucía. La niña estaba acurrucada en la cama, con las manos apretadas contra su abdomen, la frente perlada de sudor y la cara pálida. Lucía vomitaba continuamente, lloraba desconsoladamente, quejándose de un dolor insoportable. La intuición de madre me dijo que algo iba mal. Le toqué la frente. Ardía como un carbón. La situación era crítica. Aterrorizada, cogí a la niña en brazos, agarré el bolso y corrí al garaje. Conduje yo misma a toda velocidad hacia el Hospital Universitario La Paz. Durante el trayecto, al escuchar los gemidos débiles de mi hija en el asiento trasero, sentí como si alguien me estrujara el corazón. En urgencias, los médicos la examinaron rápidamente y llegaron a una conclusión urgente. Lucía tenía apendicitis aguda y el apéndice mostraba signos de estar a punto de perforarse. Había que operar de inmediato mediante laparoscopia, de lo contrario, su vida correría peligro. El médico me pidió que hiciera los trámites de ingreso. En ese momento, busqué en mi bolso y descubrí que había olvidado la tarjeta del seguro médico privado de mi hija en casa. Esa tarjeta solía guardarla doña Carmen en la vitrina del salón, porque le gustaba presumir ante sus amigas de lo bien que la familia cuidaba a su nieta. Saqué el teléfono apresuradamente y marqué el número de mi suegra. El teléfono sonó durante mucho tiempo, hasta que alguien contestó. La voz, somnolienta y malhumorada de doña Carmen, resonó llena de fastidio. Me reprochó por llamar a esas horas y no dejar descansar a una anciana. Cuando le expliqué, entre sollozos, la situación crítica de su nieta, y le pedí que buscara la tarjeta del seguro y la trajera al hospital, su actitud me heló la sangre. Chasqueó la lengua con indiferencia y frialdad. «¡Qué pesada eres! Mañana tengo la competición de baile del club. Necesito dormir para estar fresca mañana. Sí, le duele el apéndice, que se lo quiten, y ya está. No se va a morir ahora mismo, por eso no montes un drama. Buscar la tarjeta es un lío y lleva tiempo. Sí, tienes dinero. Paga tú con la tarjeta del banco los gastos. ¿Para qué llamas? Tanto». Sin dejarme decir nada más, doña Carmen colgó de golpe. El sonido de la línea, cortada en el frío espacio del hospital,
fue como puñaladas en mi alma. La abuela de la niña, la que siempre presumía de amar a su nieta sobre todas las cosas, estaba dispuesta a ignorar el riesgo vital de su nieta solo por dormir y por un concurso de bel amateur. Secándome las lágrimas, continué marcando el número de Javier. Esa noche, Javier había salido de casa con una maleta al atardecer, con la excusa de que la empresa tenía un gran proyecto inmobiliario en otra provincia y tenía que irse de viaje de negocios urgente unos días. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que Javier contestara. A diferencia del ruido y la prisa de los viajes de negocios, alrededor de Javier se escuchaba una música suave y melodiosa, como el sonido de un restaurante de lujo o un bar elegante. Aló, estoy en una reunión importante del proyecto con los socios. ¿Por qué? ¿Llamas a esta hora? ¿Qué pasa? Espera a que vuelva del viaje para solucionarlo. Javier susurró al teléfono, con tono apresurado queriendo colgar. Grité entre lágrimas. Te ruego que vuelvas al hospital inmediatamente. Nuestra hija está a punto de entrar en quirófano para una cirugía de urgencia. Necesito a mi marido, al padre, a mi lado para asumir esta decisión de vida o muerte. Pero en respuesta a mi desesperación, Javier solo lanzó una frase fría y concisa antes de colgar. Estoy en una provincia lejana, aunque vuele no llego a tiempo. Tú eres su madre. Firma tú los papeles de la operación. No llames más. Me molestas en el trabajo. El teléfono se apagó. A mi alrededor, las sirenas de las ambulancias aullaban. Los pasos apresurados de médicos y enfermeras resonaban por el pasillo. Me quedé, sola en medio del pasillo blanco del hospital, el olor a desinfectante golpeando mi nariz, un frío que me calaba hasta los huesos. Yo, una mujer con marido, con casa, con una supuesta familia, tenía que enfrentarme al momento de vida o muerte de mi hija en la más absoluta soledad. Arrastré mis pasos pesados hacia el mostrador de admisiones. Mis manos temblaban, mientras sostenía el bolígrafo para firmar el consentimiento de la cirugía y sus riesgos. Las lágrimas saladas caían, emborronando la tinta. En ese momento de firmar, viendo cómo se cerraban las puertas del quirófano, llevándose a mi hija dentro, algo dentro de mí se rompió por completo, pero al mismo tiempo, una fuerza invisible comenzó a surgir. Me di cuenta de que esta fachada de familia feliz era en realidad una prisión oscura, donde mi hija y yo estábamos siendo drenadas vitalmente día a día por gente egoísta. Esta noche, frente a la frontera entre la vida y la muerte de mí, pequeña, juré ante mí misma. Cuando amaneciera, yo misma destaparía todo y recuperaría la vida para nosotras dos. Las puertas del quirófano finalmente se abrieron. El cirujano jefe salió, se quitó la mascarilla azul y sonrió informando que la operación de apéndice de Lucía había sido un éxito. El apéndice no se había perforado y la niña estaba fuera de peligro. Al escucharlo, mis piernas flaquearon. Me derrumbé en el suelo del pasillo del hospital, cubriéndome la cara con las manos y llorando desconsoladamente. Eran lágrimas de alivio absoluto después de muchas horas con el alma en vilo, pero en el fondo de mi mente sabía que esta gratitud era solo para los médicos. En cuanto a la familia de mi marido, mi corazón se había enfriado por completo. Cuando trasladaron a Lucía a la sala de recuperación, la niña seguía durmiendo, profundamente por el efecto de la anestesia. Su carita pálida, sus bracitos llenos de vías. Arrastré una silla de plástico y me senté junto a la cama, cogiendo la manita de mi hija, diciéndome a mí misma, a partir de ahora, yo haré también el papel de padre para proteger a mi hija. Ya era tarde en la noche, la habitación del hospital estaba en silencio, solo se oía el bip-bip regular del monitor cardíaco. Saqué el teléfono del bolso, las sospechas sobre la llamada anterior de Javier seguían rondando mi cabeza. La música suave, la actitud apresurada, la indiferencia cruel mientras su propia hija estaba en la mesa de operaciones. Javier dijo que estaba en un viaje de negocios en una provincia lejana, pero la intuición de esposa me decía que era tan simple. Abrí la aplicación de gestión de trayectos del coche. Este coche de 300.000
euros estaba equipado con un sistema de posicionamiento GPS global, conectado directamente a mi teléfono. La pantalla cargó los datos en unos segundos y un punto rojo apareció nítidamente en el mapa. El punto rojo no estaba en ninguna provincia lejana. Estaba parado en el aparcamiento de un hotel de 5 estrellas, en la zona del Parque del Retiro, justo en el centro de Madrid. La ira comenzó a hervir en mi pecho. Continué abriendo la aplicación del banco para verificar el historial de transacciones de la tarjeta de crédito conjunta que Javier tenía. Las notificaciones de transacciones aparecieron como bofetadas directas en mi cara. Justo en el momento en que yo lloraba suplicando a Javier que viniera al hospital para firmar la operación de nuestra hija, esa tarjeta de crédito había pagado una cuenta de 1.000 euros en un lujoso restaurante francés, en la zona de Jorge Juan. Y no solo eso. 30 minutos después, hubo otra transacción de 200 euros en una famosa floristería de lujo, también en la misma zona. Cerré los ojos con fuerza. La imagen del marido ejemplar ocupado con el trabajo se había derrumbado por completo, mientras su propia hija se retorcía de dolor entre la vida y la muerte. Mientras su esposa estaba en pánico total, Javier usaba el dinero de mi sudor y lágrimas para agasajar y comprar rosas caras a su amante. Esta traición no era solo el dolor del amor de pareja, sino la crueldad inhumana, suprema de alguien que se hace llamar padre. A la mañana siguiente, llamé a mi madre para pedirle que viniera al hospital a cuidar de Lucía un momento, para yo poder ir a casa a recoger más ropa y cosas personales para las dos. Cuando el taxi se detuvo frente a la puerta del familiar chalet en La Moraleja, vi que mi coche ya estaba aparcado en el garaje. Javier había vuelto a casa. Metí la llave suavemente, abrí la puerta principal, sin hacer ruido. La casa estaba en silencio. Iba a subir directamente al dormitorio en la segunda planta, pero mis pasos se detuvieron al escuchar un murmullo proveniente del salón. Eran las voces de Javier y doña Carmen. La voz de Javier sonaba cansada, pero llena de satisfacción. Le contaba a su madre que anoche había estado agotado entreteniendo a clientes, pero que la joven Sofía lo había hecho muy feliz, que era obediente y sabía escuchar, no como yo, que siempre estaba refunfuñando y contestando. Javier presumía de que Sofía era joven y muy hábil, y que seguro que en el futuro le daría un hijo varón para continuar el apellido García, no como yo, que solo sabía tener hijas, y encima usaba el dinero para presionar. Inmediatamente, después, la voz chillona de doña Carmen se alzó llena de intriga y cálculo. Ya, te lo dije, hijo, un hombre con dinero y poder, ¿para qué tiene que atarse a una esposa vieja y tacaña? Esa Elena se cree mucho porque su familia tiene dinero, siempre me mira por encima del hombro. Verle la cara larga cuando le pedí los ahorros para Isabel ya me dieron ganas de echarla a la calle. Pero tienes que tener cuidado. ¿Me oyes? Este chalet está a su nombre. El coche también está a su nombre. Tú sigue viéndote a escondidas con Sofía y espera ver la actitud de Elena. Si monta un escándalo y pide el divorcio, tienes que encontrar la manera de convencerla para que firme el traspaso de esta casa a tu nombre, o al menos obligarla a venderla y dividir los bienes. Y el coche caro, también, absolutamente no se lo devuelvas. Esta casa la ha mantenido todos estos años, nos pagará por haberla aguantado. Cuando consigas todos los bienes, entonces dale la patada y trae a Sofía para que me dé un nieto varón. Javier se rió, estando de acuerdo y alabando la gran idea de su madre. Escondida, detrás del biombo, todo mi cuerpo temblaba, mis manos y pies estaban helados. Mi corazón se sentía como si alguien lo hubiera aplastado, roto en 1000 pedazos. Saqué el teléfono, activé la grabadora y apunté el micrófono hacia el salón. Cada palabra venenosa, cada conspiración oscura de madre e hijo, quedó grabada de forma completa y nítida. Tenía en mis manos la prueba de la traición, la codicia y la maldad extrema de la familia de mi marido. Apagué la grabadora, retrocedí suavemente, me di la vuelta y salí de esa casa llena de mentiras.
regresando al hospital con una determinación de hierro como nunca antes. De vuelta en el hospital, mirando a Lucía dormir plácidamente después del dolor, me sentí extrañamente tranquila. El dolor, la humillación o la ira habían sido reemplazados por completo por una claridad y una determinación frías. Aquellos que conspiraban para arrebatar el sudor y las lágrimas de mi hija y míos nunca tendrían la oportunidad de ejecutar sus oscuros planes. Esperé hasta la tarde, cuando mi madre trajo comida para relevarme en el cuidado de la niña. Inmediatamente me disculpé con ella y me fui a resolver asuntos. Conduje directamente a casa por segunda vez ese día. En ese momento, doña Carmen había ido a su clase de baile, y Javier seguramente estaría con su amante o bebiendo con amigos. El chalet estaba desierto. Fui directamente al dormitorio, cerré la puerta con llave y me dirigí a la caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Introduje el código familiar y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro estaban todos los documentos de identidad, las escrituras de la casa, el registro del coche, los contratos de seguro y las libretas de ahorros. Reuní todos los expedientes, desde la escritura de propiedad del terreno, a mi nombre personal antes del matrimonio, los papeles del coche también a mi nombre, hasta cualquier otro documento legal importante. Metí todo en un maletín de cuero con código de seguridad, comprobando de nuevo no dejar ningún papel. Después, recogí rápidamente toda mi ropa y la de Lucía en 2 grandes maletas y llamé a una empresa de mudanzas para que lo llevaran todo directamente a un apartamento de lujo en el centro que había comprado, hacía tiempo pero que tenía vacío. Una vez terminada la mudanza, abracé el maletín con los activos y me fui directamente a la sede de mi empresa. Mi asistente Pablo, al verme aparecer con el rostro pálido pero la mirada afilada, se levantó apresuradamente para recibirme. Entré en mi despacho privado, metí el maletín en la caja fuerte de la empresa y la cerré con doble código. Ahora mis bienes estaban absolutamente seguros. Llamé a Pablo al despacho y le asigné tareas urgentes. Pablo, ayúdame a contactar inmediatamente con el hospital privado para cancelar permanentemente los 2 paquetes de seguro médico VIP a nombre del señor García y doña Carmen. En el banco, lleva mi autorización al mostrador y solicita el bloqueo de todas las funciones de pago y retirada de efectivo de las 3 tarjetas de crédito adicionales que abrí para Javier, doña Carmen e Isabel. Corta cualquier flujo de dinero de mis cuentas a las cuentas relacionadas con ellos. Siendo una persona inteligente, asintió y aceptó las órdenes de inmediato sin preguntar el motivo. Continué abriendo el ordenador y accediendo al software de gestión financiera personal. Durante años había registrado cuidadosamente cada gasto grande y pequeño de la familia. Extraje los datos y creé una hoja de cálculo detallada. En ese extracto, las cifras aparecían claramente. Desde el dinero para los muebles de la casa, el salario de la empleada doméstica al principio, el dinero para suplementos y productos de salud caros cada mes para mis suegros. Lo más doloroso eran los gastos de la lujosa decoración de la boda de Isabel, el dinero para las joyas de oro y la libreta de ahorros de 10.000 euros como dote, junto con decenas de facturas de compras para el bebé y los gastos del hospital del parto de Isabel que tuve que pagar. Y por supuesto, no podían faltar los 35.000 euros de ahorros de mi hija que Javier había transferido en secreto a su hermana. El total que había pagado para mantener a toda esa familia durante los últimos 6 años ascendía a cientos de miles de euros. Guardé la hoja de cálculo como una imagen nítida. Luego abrí WhatsApp y busqué el grupo familiar Familia García, donde estaban todos los miembros de la familia política. Sin decir una palabra de más, envié directamente la serie de imágenes del extracto al grupo, acompañadas de la captura de pantalla de las transacciones de la compra de flores y la cena en el restaurante de lujo de Javier la misma noche que Lucía estaba siendo operada de urgencia. El último mensaje que envié fue extremadamente conciso.
Toda ayuda financiera de mi parte cesa oficialmente desde hoy. Les sugiero que se ocupen ustedes mismos de sus vidas. Pulsé enviar y tiré el teléfono a un lado. La red se había recogido. Los límites se habían restablecido de la manera más cruel para aquellos acostumbrados a vivir de los demás. Solo 10 minutos después, la pantalla del teléfono se iluminó con decenas de llamadas perdidas y mensajes que llegaban continuamente de doña Carmen, Javier e Isabel. Llamaban para insultar, para cuestionar, para gritar porque de repente se les había cortado el suministro. Pero me negué a contestar. Me preparé tranquilamente una taza de té caliente, me recosté en el sofá y tomé un sorbo. El té era amargo, pero el regusto era increíblemente dulce. La verdadera tormenta para su familia acababa de comenzar. La semana siguiente a la noche de la emergencia pasó en un silencio tenso. Lucía se recuperó, recibió el alta y la llevé directamente a mi apartamento en él. Entró para cuidarla mejor. Javier llamó y envió mensajes pidiendo perdón, dando explicaciones vagas y prometiendo de todo, pero yo solo mantuve el silencio. Dejé que el abogado Martínez me representara para presentar la demanda de divorcio unilateral en el juzgado y al mismo tiempo iniciar los trámites legales necesarios para proteger mis bienes. Justo ese fin de semana, la familia García organizaba la comida conmemorativa anual por el abuelo de Javier. Era una ocasión en la que se reunían todos los tíos y primos del lado paterno. Según la costumbre, yo, como nuera mayor, debía estar presente desde temprano para encargarme de la comida y pagar los gastos del gran banquete, pero hoy no llegué temprano. Hasta el mediodía, cuando todos ya estaban sentados en las mesas puestas en el jardín, no aparecí. Vestía un traje elegante y discreto y llevaba a Lucía de la mano al entrar por la puerta. Nuestra aparición atrajo inmediatamente la atención de todos. El ambiente ruidoso se volvió repentinamente tenso. Doña Carmen, que estaba sentada en la mesa principal, al verme entrar soltó los cubiertos, se secó las comisuras de los ojos con un pañuelo y comenzó a interpretar su conocido papel de víctima. Sollozó, alzando la voz para que la familia la oyera. ¡Ay, Dios mío! Que los parientes sean testigos de este cuerpo viejo. Mi familia tuvo la desgracia de casar a mi hijo con una nuera que, por tener un poco de dinero, desprecia a la familia de su marido. Su marido se mata trabajando y ella vive cómodamente en casa sin saber comportarse. Y a la mínima pide el divorcio. Ha tenido el corazón de cortar las tarjetas médicas de sus suegros viejos y enfermos. Se ha llevado a la niña con la intención de echar a estos dos ancianos a la calle. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Algunos parientes, al escuchar esto, se unieron. El tío segundo, sentado en la mesa de al lado, se aclaró la garganta y pontificó. Elena, sobrina, lo que estás haciendo está muy mal. La mujer debe seguir al marido. Una mujer con educación debe saber ceder y cuidar de la familia. Como nuera, debes respetar a los mayores. Cuidar de los suegros es tu responsabilidad. ¿Cómo puedes ser tan desalmada de pedir el divorcio y querer robar los bienes de la familia García? La tía pequeña también intervino con cara de desaprobación. Es verdad que los matrimonios discutan, es normal. Isabel tiene dificultades. Si la ayudas un poco, ¿qué pierdes? Y en cambio te pones a calcular cada céntimo con tu propia familia política. Mírate a ti misma, no dejes que la gente se ría de la educación que te dieron tus padres. Me quedé inmóvil en medio del jardín, dejando que me insultaran y criticaran a su antojo. Javier estaba en un rincón del jardín, cabizbajo, sin atreverse a mirarme directamente, dejando que su familia despedazara a su esposa. Esperé a que los murmullos de crítica se calmaran, luego solté suavemente la mano de mi guía. Saqué de mi bolso de marca una carpeta gruesa y la golpeé con fuerza sobre la mesa de centro en medio del jardín. El ruido hizo que todos se sobresaltaran y callaran. Alcé la voz, clara y rotunda, pronunciando cada palabra sin temblor ni debilidad. Tíos,
Tías, parientes de la familia García, hoy he venido aquí, en primer lugar, para presentar mis respetos al abuelo. En segundo lugar, aprovechando estamos todos reunidos, pido permiso para aclarar algunas cosas para que en el futuro nadie tenga malentendidos. Levanté las escrituras de la casa en alto. Tío segundo, usted dice que estoy robando los bienes de la familia García. Mire bien qué es esto. Estas son las escrituras del chalet donde vive toda la familia de Javier. La única titular soy yo. La fecha de expedición es 3 años antes de que me casara con Javier. El dinero para comprar el terreno y construir la casa provino de mis ahorros personales y del apoyo de mis padres. La familia García nunca ha puesto ni un solo ladrillo en esa casa. Continué sacando el papel del registro del coche y lo puse sobre la mesa. Y esta es la documentación del coche caro, del que doña Carmen suele presumir ante los vecinos diciendo que lo compró su hijo. Miren bien el nombre del propietario. Este coche es un regalo de dote que mi padre me compró, personalmente. Javier solo es quien toma prestado el coche de su mujer para usarlo. La cara de doña Carmen estaba pálida. Sus labios temblaban sin poder emitir palabra. Los parientes comenzaron a mirarse unos a otros, con caras de sorpresa y confusión. Pero no me detuve ahí. Conecté mi teléfono al pequeño altavoz Bluetooth que había traído y reproduje la grabación que había hecho el día anterior. La voz chillona y calculadora de doña Carmen resonó claramente en el silencioso jardín. La incitación a su hijo a tener una aventura, la conspiración para obligar a la nuera a firmar el traspaso de la casa, el plan para apropiarse del coche, todo quedó expuesto al desnudo. La voz de Javier secundando a su madre, criticando a su esposa vieja y alabando a su amante joven y guapa, también se reprodujo sin perder detalle. La grabación terminó. Todo el gran jardín se sumió en un silencio aterrador. El tío segundo estaba boquiabierto. La tía pequeña bajó la cabeza mirando al suelo, sin atreverse a mirar a nadie. La hipocresía, la fachada de familia respetable, cariñosa, había sido desgarrada por mí sin piedad. El teatro de víctima de doña Carmen había fracasado por completo. Se cubrió la cara, tan avergonzada que quería que la tierra se la tragara. Javier estaba allí, parado como un alma en pena. Recogí los papeles y los volví a meter en el bolso. Cogí la mano de Lucía, miré directamente a la cara de Javier y doña Carmen, y dije fríamente: desde hoy, termino oficialmente con todas mis obligaciones como nuera en esta familia. Ya he enviado la demanda de divorcio al juzgado. Exijo que Javier y su familia recojan rápidamente sus cosas y abandonen mi casa. Nos veremos en el juzgado. Dicho esto, me di la vuelta con mi hija y salí directamente por la puerta, dejando atrás un caos de vergüenza y humillación. El sol del mediodía proyectaba las sombras de nosotras dos en el camino. Levanté la cabeza y respiré el aire de la libertad. Un capítulo oscuro se había cerrado. Estaba caminando con fuerza por el camino para recuperar la luz de mi vida. Volviendo a la realidad del día, del juicio de divorcio. Después de enviar el ultimátum exigiendo la devolución del coche, no me quedé sentada esperando la buena voluntad de Javier. 6 años viviendo juntos eran suficientes para entender su naturaleza perezosa y su falso orgullo. Si no daba la cara personalmente, él encontraría cualquier excusa para retrasarlo, intentando alargar el tiempo para disfrutar de su fachada de falso millonario frente a su amante. A las 16:30 en punto, junto con el abogado Martínez y mi asistente Pablo, bajé al vestíbulo de la empresa y subimos a un coche de empresa, dirigiéndonos directamente al exclusivo complejo de apartamentos en el barrio de Salamanca. Según la localización del GPS, mi coche de 300.000 euros seguía aparcado en el sótano B2 de ese edificio. Llegamos al aparcamiento, nos situamos en un lugar discreto y esperamos pacientemente. Unos 30 minutos después, Javier y Sofía salieron del ascensor cogidos del brazo. Sofía vestía muy a la moda, con un vestido ajustado que marcaba sus curvas y llevaba un bolso de marca caro que estaba segura al 100% que había sido
pagado con mi tarjeta de crédito adicional. Javier llevaba una camisa de marca, el pelo engominado hacia atrás, con un aspecto increíblemente engreído. Se inclinó haciendo un gesto galante para abrir la puerta del copiloto a Sofía, exactamente igual que en la foto que doña Carmen había subido a las redes sociales al mediodía. En el momento en que Javier rodeaba la parte delantera del coche para abrir la puerta del conductor, empujé la puerta de mi coche y bajé. Pablo y el abogado Martínez también me siguieron rápidamente. El sonido de mis tacones golpeando rítmicamente el suelo de cemento del silencioso aparcamiento hizo que Javier se sobresaltara y se girara. Al verme, la sonrisa en sus labios se congeló y su rostro palideció al instante. Me acerqué y me detuve a un brazo de distancia de Javier. Crucé los brazos sobre el pecho y mi mirada fría recorrió su rostro aterrorizado. Alcé la voz, clara y rotunda. Hola, Javier. Supongo que has leído el correo electrónico y el mensaje con el ultimátum que envié a primera hora de la tarde. El plazo de las 17 está a punto de expirar. Pensé que, en lugar de dejar que la ley intervenga con una denuncia por apropiación indebida, deberíamos resolver esto rápida y limpiamente aquí mismo. Te exijo que entregues las llaves del coche ahora mismo. Al escuchar el alboroto, Sofía bajó del coche con curiosidad. Me miró de pies a cabeza con ojos escrutadores y luego miró a Javier. Probablemente se dio cuenta de que yo era la exesposa de Javier que acababa de divorciarse esa mañana. Al principio, Sofía intentó defender a su amante. Levantó la barbilla y dijo con tono impertinente: «Tú eres Elena, ¿verdad? Si ya estáis divorciados, cada uno por su lado, ¿por qué sigues a Javier hasta aquí? Este coche lo usa Javier para trabajar, para sus relaciones sociales y negocios. A ti no te falta de nada, porque tienes que exigir y calcular cada detalle de un coche. Una mujer divorciada debería mantener un poco de dignidad. Ni siquiera me molesté en mirar a Sofía. Para mí era como aire. Hice un gesto, pero con la barbilla al abogado Martínez, para que se adelantara. El abogado Martínez abrió el maletín y sacó una carpeta con un sello rojo oficial, presentándola ante Javier y Sofía. Su tono de abogado era extremadamente contundente. «Hola, señor García. Hola, señorita Sofía. Soy el abogado y representante legal de doña Elena. Informo a la señorita Sofía para que lo tenga claro. Este vehículo es propiedad privada exclusiva de doña Elena, regalado por su padre antes del matrimonio. La documentación del vehículo está únicamente a nombre de doña Elena. El señor García no tiene absolutamente ningún derecho de propiedad ni de uso sobre este bien. El hecho de que el señor García se haya llevado el vehículo después de que el juzgado emitiera la sentencia de divorcio, sin el purto ni sada consentimiento de doña Elena, constituye un delito de uso indebido de propiedad ajena. Si el señor García no entrega las llaves, tenemos plena autoridad para llamar a la policía ahora mismo para que levante acta aquí mismo». Las afiladas palabras del abogado Martínez fueron como un jarro de agua fría en la cara de Sofía. Abrió mucho los ojos, mirando horrorizada a Javier. La fachada de exitoso empresario dueño de coches de lujo que Javier había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en un instante. Sofía se dio cuenta de que el hombre, apuesto que estaba a su lado, era en realidad solo un tipo que tomaba prestadas las cosas de su exmujer para aparentar. Los regalos caros, las cenas en restaurantes de lujo. Todo había sido pagado con dinero extraído del bolsillo de la mujer que tenía delante. Sofía preguntó a Javier tartamudeando, sin poder ocultar su decepción y vergüenza. Le preguntó si lo que decía el abogado era verdad, si el coche no era suyo. Javier balbuceó, con la cara roja como un tomate. Intentó aferrarse a un poco de dignidad y finalmente bajó la voz para suplicar: «Elena, por los viejos tiempos, déjame conducir el coche solo hoy. Mañana te lo llevaré a la empresa, sin falta». Negué con la cabeza, rechazándolo firmemente. Le recordé a Javier que entre nosotros ya no quedaba ningún afecto por el que tener consideraciones
especialmente cuando usaba mis bienes para recoger a otra mujer. Extendí la mano, con la palma hacia arriba, exigiéndole que pusiera las llaves en ella. Javier sabía que no tenía salida. Alrededor del aparcamiento, algunos vecinos que pasaban comenzaban a detenerse, señalar y murmurar. Se mordió el labio, sacó las llaves del bolsillo del pantalón y las tiró con fuerza en mi mano con una rabia extrema. Apreté las llaves y se las entregué a Pablo. Pablo, conduce este coche al garaje de la empresa. Yo iré luego con el abogado Martínez en su coche. Me giré para mirar a Sofía y le dediqué una sonrisa desganada. Le advertí con un tono suave, pero lleno de autoridad. Le aconsejé que reconsiderara la situación, porque un hombre dispuesto a engañar a su mujer y a sus hijos y a extraer dinero de la familia de su esposa para mantener a una amante no ofrecía ninguna garantía de que mañana no hiciera lo mismo con la siguiente. Dicho esto, me di la vuelta y caminé con el abogado Martínez hacia nuestro coche, dejando atrás a Javier petrificado en su humillación. Sofía, furiosa, pateó el suelo, le tiró el bolso a Javier y se dio la vuelta dirigiéndose directamente al ascensor, sin querer escuchar las explicaciones desesperadas de él. La farsa de Javier había terminado oficialmente con la máxima vergüenza. A la mañana siguiente, llegué a la empresa con un espíritu increíblemente renovado. Los asuntos relacionados con los bienes personales, como el coche, las tarjetas de crédito, estaban resueltos. Ahora lo más importante era recuperar el control total del chalet. La noche anterior, siguiendo mis instrucciones, la administración de la urbanización había eliminado todos los datos faciales y desactivado todas las tarjetas de acceso de la familia de Javier. Alrededor de las 9 de la mañana, sonó el teléfono interno en mi escritorio. La recepcionista informó alarmada de que había una mujer mayor en el vestíbulo de la empresa llorando y gritando, exigiendo ver a la directora. Por la descripción y la actitud, supe inmediatamente que era doña Carmen. Seguramente, había vuelto del mercado y había descubierto que no podía abrir la puerta de la urbanización, por lo que había corrido aquí para montar un escándalo. Pedí a la recepcionista que invitara a doña Carmen a la pequeña sala de reuniones de la planta baja, para no dejarla en el vestíbulo afectando la imagen de la empresa. Luego, junto con mi asistente Pablo, bajé tranquilamente en el ascensor para encontrarme con mi ex-suegra. Apenas abrí la puerta de la sala de reuniones, doña Carmen se abalanzó sobre mí, como si quisiera comerme viva. Golpeó la mesa de cristal, llorando, desconsoladamente, gritando que yo era una nuera ingrata, que estaba acorralando a una anciana. Alegaba que tenía todo tipo de enfermedades: presión alta, vértigos. Usaba la excusa de estar enferma y vieja, de no tener a dónde ir, para exigirme que abriera la puerta del chalet para que su familia siguiera viviendo allí, al menos hasta que Javier comprara una casa nueva. Me senté tranquilamente en la silla de enfrente, dejando que doña Carmen terminara su teatro de llantos. Cuando se cansó, hablé pausadamente. Le recordé a doña Carmen que la sentencia de divorcio ya tenía efecto legal. Ese chalet era mi propiedad privada desde antes del matrimonio. Yo tenía total derecho a decidir quién podía vivir en mi casa. Le expliqué claramente la cruda realidad. Durante 6 años, dejé que su familia viviera en el lujo, sin tener que preocuparse por ningún gasto. Pero a cambio, solo me vieron como una herramienta para ganar dinero, conspirando para robar mis bienes. Ahora que todo había terminado, no tenía la obligación de seguir proporcionándoles alojamiento. Sí, Javier podía comprar una casa nueva o no era su responsabilidad. No tenía nada que ver conmigo. Doña Carmen, al ver que llorar y alegar enfermedades no funcionaba, pasó a las amenazas. Dijo que llamaría a todos los parientes, amigos y socios de la empresa para difamarme y manchar mi honor. Sonreí levemente y le recordé el evento de la comida conmemorativa del abuelo la semana anterior. Le pregunté si la grabación de la conspiración para robar los bienes que resonó en el jardín ese día no había sido suficiente para despertarla. Si quería agrandar el asunto,
Yo estaba dispuesta a hacer públicas todas las pruebas financieras y la grabación en los medios de comunicación. Al escuchar esto, doña Carmen se quedó muda. Su rostro mostraba miedo mezclado con impotencia. Sabía que ya no tenía ninguna ventaja. Me levanté para terminar la conversación. Le informé a doña Carmen que había contratado una empresa de mudanzas profesional. A las 11 de la mañana en punto, estaría en el chalet del equipo para supervisar el proceso de recogida de cosas. Su familia tenía, desde el mediodía hasta las 17 para reunir todas sus pertenencias personales y marcharse. Después de esa hora, cualquier objeto que quedara sería considerado basura y se tiraría. A las 11 en punto, el camión de la empresa de mudanzas se detuvo frente a la puerta del chalet. Usé mis credenciales de administradora para abrir la puerta principal y lideré al equipo de empleados uniformados hacia el interior. La escena era caótica. Javier, doña Carmen e Isabel estaban metiendo apresuradamente sus cosas en cajas de cartón. No esperaban que actuara tan rápida y decisivamente. Me senté en el sofá del salón y ordené a los empleados de la mudanza que les ayudaran a empaquetar sus objetos personales como ropa, zapatos y libros. Declaré claramente que solo podían llevarse las cosas que les pertenecían, personalmente. Todos los muebles, televisores, neveras, los cuadros caros y los electrodomésticos de la casa habían sido comprados con mi dinero, y absolutamente nadie podía tocarlos. Javier y doña Carmen trabajaban en silencio, sin atreverse a levantar la cara para mirarme. El lujo del que alguna vez se enorgullecieron ahora se reducía a cajas de cartón desordenadas. El desalojo se llevó a cabo bajo mi estricta supervisión y la del equipo de mudanzas, marcando el momento en que su familia fue oficialmente expulsada de su fachada de riqueza. El proceso de recogida y embalaje transcurrió con una tensión extrema. El aire en el chalet era tan sofocante que costaba respirar. Yo paseaba por las habitaciones para comprobar que no hubiera errores o intentos de llevarse bienes equivocados. El equipo de mudanzas trabajaba con mucha profesionalidad, clasificando rápidamente la ropa y los objetos personales de Javier y doña Carmen en cajas de cartón y sellándolas cuidadosamente. Alrededor de las 14, Isabel llegó en su moto. Dijo que venía a ayudar a su madre y a su hermano con la mudanza. Al entrar y verme sentada en el salón con actitud fría, Isabel me miró con desprecio y frunció el labio. Subió corriendo al segundo piso, donde estaban el antiguo dormitorio de Javier y el trastero familiar. Yo conocía demasiado bien la naturaleza codiciosa y ladrona de Isabel desde mis 6 días como nuera. Su aparición en ese momento seguramente no era solo para ayudar. Seguí silenciosamente los pasos de Isabel hasta el segundo piso, escondiéndome detrás de una gran puerta de madera para observar las acciones de mi excuñada. Tal como predije, Isabel no ayudó a su madre a empaquetar ropa. Fue directamente al trastero, con ojos codiciosos, recorriendo las estanterías de cristal. En los estantes había objetos de decoración caros que yo había comprado en mis viajes de negocios al extranjero. Isabel se puso de puntillas y cogió un par de jarrones de cristal de Bohemia valorados en casi 2.000 euros. Luego abrió el cajón de mi antiguo tocador y arrambló con un juego de brochas de maquillaje de marca y varios frascos de perfume caro que aún no me había llevado. Rápidamente metió todo en un bolso grande que llevaba, cerró la cremallera con cuidado y salió de puntillas. Al llegar al pasillo, Isabel dio un respingo al verme de pie, de brazos cruzados apoyada en la pared, mirándola fijamente. Mi media sonrisa la puso nerviosa. Isabel intentó recuperar la naturalidad y dijo a la defensiva: ¿Qué miras? He subido a ayudar a mi madre a coger algo de ropa vieja. Tú eres rica, no te falta dinero. ¿Para qué te preocupas por unos trapos viejos? No me anduve con rodeos. Fui directa al grano. Le exigí a Isabel que abriera el cuenta, bolso que llevaba lleno para comprobarlo. La cara de Isabel cambió de color, abrazó el bolso contra su pecho y comenzó a gritar que yo estaba insultando su honor
que estaba acusando falsamente a una buena persona. El escándalo de Isabel alertó a Javier y doña Carmen, que estaban en la Dude Isabel, habitación de al lado. Ambos salieron corriendo al pasillo para defender a Isabel. Doña Carmen me señaló a la cara y me insultó, llamándome sangre fría por pisotear el honor de la hermana de mi marido, incluso después de la separación. Javier frunció el ceño y me dijo que no exagerara las cosas, que si ella había cogido algunas cosillas sin importancia, que se las regalara, que qué mujer tan tacaña era yo. Saqué tranquilamente mi teléfono móvil y abrí la aplicación de gestión de las cámaras de seguridad de la casa. Encendí la pantalla y la acerqué a la cara de Isabel y doña Carmen. El video nítido grababa todo el proceso de Isabel robando los jarrones de cristal, los perfumes y el maquillaje y metiéndolos en el bolso. Hablé con voz de acero, sin posibilidad de réplica. Instalé un sistema de cámaras ocultas en cada rincón de esta casa la semana pasada. Los objetos que Isabel acaba de meter en el bolso tienen un valor total de casi 3.000 euros. Según la ley, el robo de bienes de este valor es suficiente para iniciar un proceso penal. Ahora Isabel tiene dos opciones. Una, devolver personalmente todas esas cosas a su sitio. 2. Enviaré este video a la policía para que vengan a levantar acta por delito flagrante. Al oír las palabras policía y proceso penal, la cara de Isabel se puso blanca como el papel. Temblando, abrió la cremallera del bolso, sacó los jarrones de cristal y los frascos de perfume y los dejó en la estantería del pasillo. Doña Carmen y Javier también se quedaron mudos, sin atreverse a decir ni media palabra en su defensa. Pero la cosa no terminó ahí. A ladrón y medio, yo tenía preparada una sorpresa mayor para Isabel. Llamé a mi asistente Pablo para que trajera una carpeta. Era el extracto bancario que mostraba la transacción de 35.000 euros que Javier había transferido en secreto a Isabel, acompañado de un documento de reconocimiento de deuda redactado por el abogado Martínez. Puse el papel frente a Isabel y golpeé a la mesa. Le expliqué que esos 35.000 euros eran bienes gananciales. Que Javier se los transfiriera sin mi consentimiento era un acto ilegal de disipación de bienes. Le exigí a Isabel que firmara el documento, reconociendo que ese dinero era un préstamo personal mío y que tenía la obligación de devolverlo a plazos, mensualmente, hasta saldar la deuda. Si Isabel se negaba a firmar, mi abogado presentaría una demanda civil contra ella por apropiación indebida. Isabel lloraba desconsoladamente, mirando a Javier en busca de ayuda. Pero Javier en ese momento no podía ni consigo mismo. Ya no tenía dinero ni voz para defender a su hermana. Bajo mi presión y las pruebas legales irrefutables, Isabel tuvo que resignarse, coger el bolígrafo y firmar el reconocimiento deuda, admitiendo que la enorme suma de dinero que pensaba que era un regalo del cielo era ahora una deuda. A las 17, la mudanza terminó. El camión con las cajas de las pertenencias personales de la familia de Javier arrancó y salió de la urbanización. Javier, doña Carmen e Isabel salieron por la puerta cargando penosamente las últimas bolsas de plástico. Yo estaba en el balcón del segundo piso mirando sus figuras, miserables. La gran puerta de hierro se cerró lentamente, bloqueándose con el nuevo código de seguridad. La frontera financiera y vital entre su familia y yo se había trazado de forma clara y definitiva. A partir de ahora, tendrían que luchar por la vida con sus propias fuerzas. Ya nadie los consentiría ni los protegería. Mi vida y la de mi hija pasaron a una página completamente nueva después del día en que la familia de Javier se mudó del chalet. Las mañanas ya no tenían esa sensación de pesadez y agobio. Preparaba tranquilamente el desayuno para Lucía, la peinaba y la llevaba yo misma al colegio en coche. El negocio de la empresa iba cada vez mejor porque tenía todo el tiempo y la mente para concentrarme en dirigirlo. Al mirarme al espejo me veía radiante, joven y llena de vida, muy diferente a la época en la que tenía que esforzarme por ser una nuera sumisa. Al contrario de mi paz, las noticias sobre la vida difícil de la familia de mi
exmarido llegaban ocasionalmente a mis oídos a través de mi asistente Pablo. Pablo, que estaba bien informado y conocía a gente que vivía cerca del nuevo barrio de Javier, conocía bien la situación. Después de ser expulsados del chalet, Javier tuvo que correr a todas partes para alquilar una casa vieja y pequeña en un callejón húmedo en las afueras. El dinero de la fianza y los 3 meses de alquiler por adelantado consumieron los pocos ahorros que le quedaban. Doña Carmen, que pasó de ser una señora que vivía en el lujo, con chofer para ir a sus clases de baile, tuvo que enfrentarse a la cruda realidad. La casa de alquiler era estrecha, un horno en verano y con goteras cuando llovía. Ya no tenía dinero para pagar la cuota del club, ni vestidos elegantes para presumir. Sus antiguas amigas, que antes la adulaban, ahora la evitaban al conocer la verdad sobre la situación de la familia García. De la decepción, doña Carmen pasó a la irritación y a echar culpas. Todos los días en esa casa de alquiler resonaban las discusiones y los insultos entre doña Carmen y Javier. En cuanto a Isabel, la cuñada acostumbrada a vivir de los demás, ahora estaba probando la amarga medicina que ella misma había creado. La deuda de 35.000 euros, junto con el compromiso de pago mensual, era una carga enorme sobre los hombros de la pareja. El marido de Isabel, al enterarse de que su mujer había conspirado con su familia para ocultar bienes, montó en cólera. La pequeña familia de Isabel estaba al borde de la ruptura. Cada mes tenía que resignarse a destinar la mitad de su sueldo para transferirme el pago de la deuda a tiempo. Sí, no quería ser demandada. Lo más doloroso para Javier fue quizás el abandono cruel de Sofía, la pequeña amante que solía adular a Javier con palabras dulces, se reveló como una cazafortunas profesional. Cuando Javier perdió el coche de 300.000 euros, las tarjetas de crédito ilimitadas y fue expulsado del chalet de lujo, Sofía cambió inmediatamente de actitud. Mostró abiertamente su aburrimiento y rechazó todas las llamadas de Javier. El punto culminante fue una noche en la que Sofía fue al barrio de Javier a montar un escándalo. Le tiró a la cara el bolso barato Javier acababa de comprarle, insultándolo por ser un hombre pobre y un farsante que había engañado sus sentimientos. Después de la acalorada discusión, Sofía se dio la vuelta y se fue directamente a la lujosa moto de otro hombre que la esperaba al final del callejón, dejando a Javier solo en medio del barrio pobre, bajo las miradas de desprecio de los vecinos. Una tarde de fin de semana, una fuerte lluvia caía sobre Madrid. Estaba sentada, saboreando una taza de té caliente en mi cafetería, habitual cerca de la empresa, cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Javier. Al principio, pensé en rechazar la llamada, pero pensándolo mejor, decidí contestar para ver qué truco quería intentar ahora. Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba ronca, cansada y temblorosa. Me pidió una cita breve en la misma cafetería donde estaba. Acepté, en parte, porque quería establecer el límite final y no dejar que tuviera excusas para hacerse ilusiones o molestar más en mi vida y la de Lucía. 15 minutos después, apareció Javier. La puerta de cristal de la cafetería se abrió. Casi no reconocí al hombre que había sido mi marido. Javier llevaba una camisa arrugada, empapada por la lluvia en los hombros. Su cara estaba demacrada, con barba de varios días, y las ojeras bajo sus ojos mostraban una grave falta de sueño. La apariencia elegante y pulida del pasado había desaparecido por completo, reemplazada por la imagen lamentable de alguien golpeado por la vida. Javier arrastró una silla y se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, torpe y lleno de inseguridad. Me miró con los ojos rojos y lágrimas reales rodaron por sus mejillas. Javier comenzó a hablar con voz entrecortada sobre los días difíciles que había pasado, sobre el remordimiento en su conciencia al darse cuenta de que había perdido una familia completa. Lloró suplicándome una oportunidad para empezar de nuevo. Javier dijo que se había dado cuenta de la verdadera cara de Sofía y había comprendido la frivolidad de las relaciones extramatrimoniales. Prometió cambiar, trabajar duro y no escuchar más las incitaciones de su madre.
Solo esperaba que, por los 6 años de matrimonio y por Lucía, abriera mi corazón para perdonarlo y recibirlo. De nuevo, bajo el mismo techo, me senté en silencio, mirando con indiferencia las lágrimas de mi exmarido. Mi corazón no sentía ni una pizca de emoción o lástima. Levanté la taza de té, tomé un sorbo, sintiendo el sabor amargo bajar por mi garganta y dejando un regusto dulce. Dejé la taza, miré directamente a los ojos de Javier, y mi voz sonó suave pero increíblemente fría. ¿Lloras de verdadero arrepentimiento o lloras porque echas de menos a una mujer dispuesta a cargar con todo por ti? ¿Echas de menos a esta familia o echas de menos la fachada de riqueza? ¿Echas de menos el coche caro y los privilegios que solías disfrutar? Javier se quedó mudo. Sus labios se movían sin emitir sonido. Bajó la cabeza, evitando mi mirada afilada como una cuchilla. Continué hablando, pronunciando cada palabra claramente para que se le grabara en la mente. Le dije a Javier que la traición puede excusarse por momentos de debilidad, pero conspirar con la familia para robar bienes y abandonar a su hija en una noche de emergencia vital era un crimen imperdonable. Le recordé que el agua derramada nunca puede volver a recogerse. Un niño que crece necesita un padre que sea un ejemplo de moralidad y carácter, no un padre que solo sabe vivir a costa de su mujer y traicionar a su familia. La cara de Javier estaba pálida como un cadáver. Entendió que cualquier excusa en ese momento no tenía sentido. Me levanté y llamé al camarero para pagar las 2 bebidas. Le dije a Javier que mantuviera el poco de dignidad que le quedaba como hombre, que nunca volviera a molestar en mi vida y la de Lucía. La ley ya establecía claramente la manutención de los hijos, que cumpliera con la sentencia. Dicho esto, cogí mi bolso y salí directamente al coche, dejando a Javier con la cabeza gacha sobre la mesa de la cafetería, retorciéndose en el remordimiento tardío y la desesperación de su propia situación. Las tormentas que él mismo había sembrado, ahora tenía que soportarlas él solo. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 meses. Desde el día que corté definitivamente todos los lazos con la familia García, la vida de mi hija y la mía entró en una órbita estable y llena de risas. Planeé llevar a Lucía de viaje a la playa el fin de semana para compensar los días de falta de afecto familiar. Sin embargo, parecía que las olas aún no querían calmarse, ya que la familia de mi exmarido parecía no aceptar su triste realidad. Octubre era el mes del cumpleaños de doña Carmen. Los recuerdos de años anteriores volvieron a mí. En cada cumpleaños, mi suegra se encargaba de que todo estuviera perfecto. Yo reservaba salones de banquetes en los restaurantes más lujosos de Madrid. Gastaba dinero en flores frescas importadas para una decoración suntuosa. Invitaba a todos los parientes del lado paterno. Incluso elegía personalmente regalos caros como collares de oro, bolsos de marca o vestidos de seda de alta calidad para que doña Carmen luciera radiante al recibir su nuevo año. Gracias a esas fiestas lujosas, doña Carmen siempre podía levantar la cabeza con orgullo ante los parientes, presumiendo de la piedad filial y la posición de su familia. Pero este año todo había cambiado por completo. Doña Carmen vivía ahora en una casa de alquiler miserable, con las comidas diarias contadas al céntimo. ¿De dónde iba a sacar dinero para organizar un cumpleaños por todo lo alto? Sin embargo, su naturaleza vanidosa y su gusto por aparentar no habían disminuido en absoluto. Al ver que se acercaba su cumpleaños, los parientes del pueblo comenzaron a llamar para preguntar en qué hotel se celebraría la fiesta este año para organizar el viaje y unirse a la celebración. Acorralada y, temiendo quedar mal ante la familia, a doña Carmen se le ocurrió una idea increíblemente descarada. Una mañana de principios de semana, mi teléfono sonó. El número familiar apareció en la pantalla. Suspiré, pulsé el botón de respuesta, activé el altavoz y dejé el teléfono sobre el escritorio. Al otro lado, la voz de doña Carmen sonó, tan dulce y suplicante que se me puso la piel de gallina. Elena, querida, ¿cómo estáis tú y la niña? Echo mucho de menos a Lucía. Anoche,
No pude dormir pensando en mi nieta. Aunque tú y Javier ya no estéis juntos, yo sigo considerándote como una hija. Este fin de semana es mi cumpleaños. Quiero organizar una pequeña fiesta íntima, invitar a la familia para estar juntos. Y favor, por esta anciana, trae a Lucía a la fiesta para que la familia esté reunida. Todos en el pueblo preguntan por ti. Al escuchar esas palabras melosas, no pude evitar reírme por dentro. Úsola. Expresión pequeña, fiesta íntima, pero yo entendía perfectamente el propósito detrás. Quería usar mi presencia, mi apariencia lujosa y mi coche caro como una pantalla para ocultar el fracaso de la familia. Quería que los parientes pensaran erróneamente que seguíamos teniendo una buena relación, que yo seguía siendo el cajero automático que pagaba todos los gastos de la fiesta de cumpleaños. Me aclaré la garganta y respondí de manera tajante, sin dejarle ninguna esperanza. Doña Carmen, Javier y yo hemos completado el divorcio. Los papeles de la división de bienes también están claros. Entre su familia y yo ya no hay ninguna relación legal ni emocional. Que usted organice un cumpleaños e invite a los parientes es un asunto privado de su familia. Yo soy una extraña y no es conveniente que intervenga. En cuanto a Lucía, este fin de semana la he apuntado a una actividad extraescolar, no puedo llevarla a la fiesta. Le deseo un feliz cumpleaños. Sin dejar que doña Carmen reaccionara o suplicara más, colgué el teléfono, borré a su familia de mi mente y volví a los documentos pendientes en mi mesa. Unos días después, a través de mi asistente Pablo, me enteré de la tragicómica situación de esa fiesta de cumpleaños de apariencias. Al ser rechazada por mí, no tener patrocinio, doña Carmen tuvo que resignarse a pedir prestado a algunos viejos amigos para reservar mesa en una cervecería barata de barrio. Cuando los parientes del pueblo llegaron a Madrid, vestidos con sus mejores ropas, preparados para ir a un banquete en un hotel de 5 estrellas como todos los años, fueron llevados directamente a una cervecería ruidosa, estrecha y llena de humo. Todos se miraban sorprendidos, preguntando continuamente por qué la nuera mayor no aparecía, por qué no los llevaban al gran chalet como antes. Doña Carmen, avergonzada, balbuceó excusas. Dijo que yo estaba en un viaje de negocios urgente al extranjero y que la familia quería cambiar de aires. Por eso, habían organizado una fiesta sencilla. Pero esa excusa barata no podía engañar a los parientes observadores. La fiesta transcurrió en un ambiente forzado, la comida era escasa y nadie tenía apetito. Javier estaba cabizbajo bebiendo cerveza para ahogar sus penas, sin atreverse a hablar con nadie. Esa noche, cuando el alcohol ya había hecho efecto, la vergüenza y el resentimiento en el corazón de doña Carmen estallaron. Cogió el teléfono, accedió al grupo de WhatsApp de los parientes del lado paterno. Con la excusa de estar borracha, comenzó a escribir mensajes largos, con palabras venenosas, tratando de darle la vuelta a la tortilla. Interpretó el papel de una suegra sufridora, acusándome de ser una mujer ingrata que, por tener un poco de dinero sucio, despreciaba a la familia de su marido. Inventó que yo tenía un amante y por eso había planeado echar a mi marido y a mis suegros de casa para robar el coche que su hijo había comprado. Lloraba miserablemente en cada frase, suplicando a los parientes que fueran testigos de la injusticia hacia su familia, reprochando a Dios por no tener ojos y permitir que una persona malvada como yo viviera feliz mientras su familia tenía que vagar. Esos mensajes incendiarios hacían que mi teléfono no parara de notificar. Estaba leyendo un libro mientras Lucía dormía cuando escuché el sonido continuo. Cogí el teléfono y leí cada línea de las calumnias descaradas de mi exsuegra. Al contrario de la ira habitual, solo esbocé una sonrisa desganada. La impotencia la había llevado al límite de la desvergüenza. No sabía que esos mismos mensajes, llenos de mentiras, serían el último clavo en el ataúd, que enterraría todo el honor de su familia. Esta vez no tendría piedad. La luz amarilla pálida de la lamparita de noche iluminaba el rostro tranquilo de Lucía,
profundamente dormida. Le subí la manta fina hasta el pecho y salí tranquilamente al salón, sentándome en el sofá. La pantalla del teléfono seguía parpadeando. El grupo de WhatsApp de la familia García estaba alborotado por los mensajes llorosos y falsos de doña Carmen. Algunos parientes que no conocían la verdad comenzaron a comentar consolándola, y al mismo tiempo, lanzando críticas veladas hacia mí. No me apresuré a justificarme o discutir con mensajes largos. La verdad siempre tiene su propia voz. Y las pruebas sólidas siempre son más fuertes que 1000 excusas. Abrí la galería de mi teléfono y seleccioné las imágenes y archivos de audio familiares. Eran las mismas cosas que había golpeado sobre la mesa en la comida del abuelo meses atrás. Uno por uno, envié ao grupo de chat las fotos de las dos caras de las escrituras de la casa a mi nombre exclusivo antes del matrimonio. A continuación, la imagen del registro del coche caro demostrando mi propiedad legal. Después, envié extracto detallado de decenas de páginas, donde constaba cada cantidad de dinero que había pagado para su familia. Destacaba la transacción de transferencia de 35.000 euros que Javier había pasado a escondidas a Isabel. Y finalmente, adjunté la foto del documento de reconocimiento de deuda con la firma y la huella dactilar de Isabel, confirmando que tenía que devolver a plazos el dinero que había robado de mi sudor y lágrimas. Después de que todas las imágenes se hubieran subido, envié el archivo de audio que grababa la conversación conspiradora entre doña Carmen y Javier el día que Lucía acababa de regresar de la muerte. La incitación al adulterio, la conspiración para engañar y firmar el traspaso de la casa, el plan para robar el coche, todo resonaba nítidamente sin lugar a dudas. Solo 10 minutos después de que se publicaran esas pruebas, el grupo de WhatsApp, que antes estaba ruidoso, cayó de repente en un silencio aterrador. Ya, nadie se atrevía a consolar a doña Carmen. Los que acababan de soltar reproches hacia mí se apresuraron a borrar los mensajes con una vergüenza extrema. Un rato después, el tío segundo, la persona de mayor edad y con más peso en la familia, habló. Envió un mensaje largo con palabras muy duras. Insultó indirectamente a doña Carmen llamándola mentirosa y tramposa que avergonzaba a toda la familia. Declaró que a partir de ahora no se preocuparía más por los asuntos de la familia de doña Carmen. Nadie en la familia quería buscarse problemas acogiendo a gente codiciosa que mordía la mano que le daba de comer, incluso a su propia sangre. Siguiendo al tío segundo, la tía pequeña y otros también expresaron su indignación y rechazo. La verdad desnuda había rasgado el último velo que doña Carmen había intentado levantar. Alrededor del mediodía del día siguiente, mientras estaba aprobando expedientes, en la empresa, llegó un mensaje privado a mi teléfono. La remitente era doña Carmen. El contenido del mensaje ya no tenía la agresividad y arrogancia de siempre, sino que eran líneas vacilantes admitiendo la derrota. Se humillaba, pidiendo perdón porque había bebido y dicho tonterías. Me rogaba que fuera generosa y lo olvidara por el bien de la sangre de Lucía, y que no hiciera públicas esas pruebas a la sociedad para dejarle a Javier un camino para vivir. Miré fijamente la pantalla, sintiendo mi corazón ligero. La larga guerra mental había llegado realmente a su fin. Todos los rencores, deudas e injusticias, acumulados durante 6 años como nuera, se habían resuelto por completo. Puse las manos en el teclado y escribí 2 palabras extremadamente breves, frías pero definitivas. Recibido, solo esas 2 palabras. Pero tenían el significado de un punto final para siempre. Borré el número de teléfono de doña Carmen y bloqueé todo contacto de Javier e Isabel. Mi mundo a partir de ahora estaba completamente limpio de esas personas tóxicas. Aquel domingo por la mañana, el cielo estaba azul y alto, y los rayos de sol dorados se extendían por las amplias carreteras de Madrid. Me puse un vestido de flores alegre, me maquillé guapa y bajé al garaje con las llaves. Lucía estaba sentada obedientemente en su silla de coche detrás, abrazando un gran oso de peluche, riendo y cantando canciones infantiles. Arranqué el coche de 300.000 euros.
El coche que una vez fue la fuente de tantos problemas, ahora había vuelto realmente a su lugar. El coche se deslizaba suavemente por la autopista abierta, en dirección a la costa valenciana para un fin de semana tranquilo. El viento entraba por la ventanilla, acariciando mi piel. Mirando la sonrisa inocente de mi hija por el espejo retrovisor, me di cuenta de una verdad profunda que tuve que pagar con toda mi juventud para entender. En la vida de una mujer, la tolerancia y la paciencia solo tienen valor cuando se entregan a la persona adecuada. El amor, si no va acompañado de límites, se convertirá en debilidad, fomentando la codicia de los demás. Establecer límites no es egoísmo, sino la única manera de proteger la dignidad, proteger los frutos del trabajo y proteger a las personas que más amas. El coche seguía avanzando, dejando atrás las tormentas de ayer. Mi vida a partir de este momento sería conducida por mis propias manos. Frente a mi hija y a mí, había un nuevo horizonte, libre, brillante e increíblemente orgulloso. Estimados espectadores, viendo cómo la figura del chalé se alejaba, cerrando la vergüenza y la miseria de la familia de mi exmarido. Quizás a través de esta historia nos demos cuenta de que la paciencia y el sacrificio de una mujer solo tienen verdadero sentido cuando se entregan a la persona y en el lugar adecuados. La vida matrimonial necesita el esfuerzo de ambas partes. A veces, ceder y aguantar unilateralmente no garantiza una paz completa. Podemos ver muy claramente que la codicia humana a menudo es como un pozo sin fondo. Si no sabemos marcar límites claros, la gente fácilmente considerará nuestra amabilidad y tolerancia como un privilegio que les corresponde por derecho. Además, las mujeres, independientemente de su edad o circunstancias, deben esforzarse por ser económicamente independientes y mantener su propia dignidad. Nunca cometan la locura de perder su voz o privarse de sus propios derechos por complacer a otros o por querer mantener una fachada de familia feliz falsa. Vivir dedicada y entregada a la familia es una cualidad valiosa, pero entender, amar y saber protegerse a una misma de las personas tóxicas es miles de veces más importante. Un matrimonio roto nunca es el punto final. A veces, es la puerta que se abre a un comienzo poderoso para una nueva vida, más libre, más pacífica y más orgullosa. Recuerden siempre que el límite de resistencia, que valientemente establezcan hoy será la muralla más sólida para proteger su felicidad y dignidad. Mañana. Gracias por dedicar su valioso tiempo a escuchar y acompañarnos en la historia de hoy. Les deseo mucha salud, felicidad y paz en sus vidas.